Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Jorge Paz, yo soy arquitecto de soluciones de Watson dentro de IBM. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el tema de los asistentes conversacionales. La gran amplia variedad de chatbots o asistentes que existen en el mercado, muy probablemente ustedes ya hayan escuchado hablar o hayan interactuado ya alguna vez con alguno de estos asistentes. En esta ocasión me gustaría explicarles un poco cómo vemos, digamos, este tema de inteligencia artificial dentro de IBM, las diferentes formas o digamos cómo nosotros deberíamos estar siguiendo un camino hacia la inteligencia artificial. Y bueno, el punto máximo es poder ya utilizar la inteligencia artificial en los procesos de negocio que se tengan actualmente, digamos, de cualquier compañía. Y en este caso uno de ellos es los asistentes conversacionales. Entonces, bueno, tenemos una escalera que tendríamos que estar siguiendo para llegar a este punto máximo. El poder, digamos, tener temas de recolección de datos, tener datos, digamos, catalogados de manera correcta, entender en dónde se encuentran, cuáles son los que deberíamos estar utilizando para poder utilizar la inteligencia artificial, cuáles son de valor y cuáles no, poder organizarla de manera correcta, tener toda esta información lista, gobernada, que en algún momento también podamos hacer limpieza de datos, por ejemplo. Después viene el análisis, poder explotar esta información para nuestro propio beneficio o para, bueno, también hacer, por ejemplo, modelos predictivos, modelos de clasificación, entender qué significa esta información y cómo podemos usarla para el beneficio de la compañía. Y en algún momento las empresas tendrían que estar llegando hacia un tema de infusión, es decir, que la inteligencia artificial tenga la capacidad de poderse utilizar para poder, digamos, tener inteligencia artificial dentro de los diferentes procesos de negocio. Entonces, esa es la visión que tenemos nosotros dentro de IBM, poder tener una escalera hacia la inteligencia artificial y que cualquier compañía en algún momento tenga este journey, este camino, este viaje para poder llegar en algún momento hacia este pico que es la inteligencia artificial. En ese sentido, nosotros tenemos una plataforma que se llama Watson. Watson es, de hecho, uno de las marcas pioneras en el tema de inteligencia artificial empresarial. Es una plataforma que se dedica principalmente a poder tener una interacción con los clientes, con los usuarios, con cualquier persona y poder también ayudar a una toma de decisiones y sobre todo también a un tema de automatización. Entonces, ¿qué tiene Watson? Digamos, ¿cuáles son sus capacidades? Puede ver, puede chatear, puede leer, puede escuchar, puede hablar, puede realizar todas estas acciones que hace normalmente un ser humano. En ese sentido, digamos, uno de los temas principales, como bien decía, era el tema de la interacción. Y ese tema de la interacción significa de que la inteligencia artificial pueda compartir con nosotros algún momento en particular, puede ver, puede hablarnos, puede escuchar, puede en cualquier momento tener una interacción natural como si fuera otro ser humano. En ese sentido, entiende lo que nosotros le decimos. Le mandamos información, imágenes, documentos, quizás información estructurada, y Watson tiene la capacidad de entenderlos. Puede entender, digamos, no solamente como los sistemas tradicionales, que solamente entendían cierta información estructurada, datos en concreto, sino que Watson tiene la capacidad de entender información no estructurada, imágenes, audios, videos, documentos, no sé, de cualquier tipo, PDFs, Words, tiene la capacidad de entender qué es lo que significan y a partir de eso razonar cuál es la mejor elección o la mejor decisión o encontrar cierta información que a simple vista nosotros no hubiéramos podido ver en un mar de información no estructurada. Entonces, interactúa, entiende, razona y por último aprende. Aprende a partir de lo que nosotros le vayamos enseñando. Digamos que Watson tiene un conocimiento limitado desde sus inicios, pero en algún momento nosotros tenemos como expertos la capacidad de enseñarle. Le podemos enseñar el léxico de industria, no sé, cierta jerga o cierto lenguaje que se maneja normalmente en alguna industria o en alguna compañía. Le podemos enseñar tal vez términos específicos, por ejemplo, en el ámbito legal. Podemos tener un Watson abogado, por ejemplo, que sepa cuáles son los razonamientos o digamos, los cuestionamientos típicos en el área legal, en la rama legal, y a partir de eso poder tener deducciones específicas. Entonces, puede aprender sobre una especialidad en concreto y a partir de eso seguir compartiendo conocimiento. Entonces, bueno, hablando específicamente ya de la plataforma de Watson, Watson no es un solo producto. Watson es una plataforma completa que tiene todas estas capacidades diferentes dependiendo de qué es lo que nosotros necesitemos hacer. Entonces, digo, para cubrir a grandes rasgos qué es lo que tenemos dentro de la plataforma de Watson, nosotros tenemos un área específica que tiene que ver con la ciencia de datos. Y esta ciencia de datos tiene esta capacidad de que nosotros
pues sí, como bien lo dice el nombre, como digamos en un rol de científico de datos, tengamos la capacidad de crear nuestros propios modelos de inteligencia artificial. Entonces, desde la curaduría de la información, poder catalogar la información, saber en dónde está, hacer algún tipo de limpieza de datos, poder profundizar ya en algún momento con algún tipo de algoritmo para poder crear un modelo de inteligencia artificial con herramientas propietarias de IBM o herramientas de terceros o open source, como Jupyter Notebooks, por ejemplo, o en algún momento herramientas como Modeler, como AutoAI de IBM, podremos construir modelos de inteligencia artificial y después ponerlos en producción para que puedan ser utilizados por cualquier usuario. Entonces, todo este manejo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, de un modelo que nosotros podamos crear para algún tema en concreto, lo podemos hacer con una herramienta como Watson Studio. Entonces, por ejemplo, si en algún momento yo quiero hacer un modelo crediticio, digamos, para saber si a una persona le debo otorgar un crédito o no, dependiendo de sus características demográficas o quizás en algún momento algún otro tipo de variables, yo puedo crear un modelo de ese tipo dentro de Watson Studio. Este sí requiere quizás un conocimiento un poco más técnico, muy enfocado en el área de ciencia de datos. Aparte de ese tipo de herramientas, tenemos otro tipo de, les llamamos quizás APIs, digamos, tienen la capacidad de que nosotros podamos empezar a utilizar en nuestros propios desarrollos de acuerdo a lo que vayamos necesitando. Son herramientas que ya tienen un propósito específico y que simplemente nosotros vamos a mandarles evidencia y vamos a obtener resultados de este tipo de herramientas. Entonces, para eso tenemos todas estas otras herramientas que ven en la presentación, temas como, por ejemplo, un traductor de lenguaje que puede ser modificado para que tenga todo este conocimiento específico de una industria, digamos, del área de tecnología, de telecomunicaciones, de retail, de banca, que aprenda ciertos términos que otro tipo de motores de traducción no sabrían. Podemos moldearlo y aprende obviamente con un tema de inteligencia artificial para que podamos tener una traducción mucho mejor, mucho más completa. Tenemos áreas como por ejemplo de descubrimiento, donde a Watson le podemos mandar información de texto como documentos, ya había dicho por ahí Word, PowerPoints, PDFs, una página web quizás, o un texto de tweets, por ejemplo, que estemos queriendo analizar. Y con estas herramientas vamos a poder obtener información como cuáles son las palabras clave, cuáles son los conceptos, cuál es el sentimiento, digamos, de este texto en particular, las emociones, cuáles son las entidades que se encontraron específicamente dentro del documento. Dentro de un contrato yo podré encontrar rápidamente cuál es, no sé, la razón social, el domicilio fiscal, el RFC, la fecha de inicio del contrato, la fecha de término del contrato, todo este tipo de cosas que si no existiera este tipo de tecnologías, yo tendría que estar buscando manualmente y cuando son cientos de miles de documentos, es muy difícil ya poder analizar cada uno de ellos. Entonces, toda esta área de procesamiento del lenguaje natural, poder procesar texto para poder encontrar diferentes resultados y poder generar analítica, es todo este tema de descubrimiento. En el tema, y bueno, el tema que ahorita vamos a profundizar un poco más es en el tema de conversación. Puede, y bueno, por sí solo, digamos, el área de conversación tiene que ver con tener un asistente conversacional que tenga la capacidad de poder conversar o hablar con nosotros, tener algún tipo de conversación específica como si fuera un ser humano y poder resolver nuestras necesidades. Aparte de eso, se puede complementar con el tema de voz para que en algún momento podamos también conversar con el asistente conversacional. Este tema de voz es opcional o también, digo, puede venir dentro del asistente o puede funcionar por sí solo. Tanto la transcripción de texto a voz como la síntesis de voz de texto a voz, tenemos la capacidad de poder generar este tipo de herramientas que puedan entender lo que nosotros decimos y en algún momento también contestarnos por medio de text to speech. Entonces, speech to text y text to speech son esas dos herramientas. Y como les decía, ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en hablar del tema del asistente conversacional. Dentro de IBM nosotros tenemos esta solución que se llama Watson Assistant. Watson Assistant va a permitir crear interfaces de conversación con cualquier aplicación, dispositivo o canal. Aquí la importancia de Watson Assistant es que tengamos una herramienta que tenga capacidades de poder conversar directamente con un ser humano como si fuera otra persona, naturalmente, sin necesidad de que tengamos que cambiar nuestra forma de conversar. Han visto que quizás en algún momento cuando han hablado con un chatbot, quizás no tienen una conversación tan fluida. El chatbot quizás les llega a decir,
Si quieres saber sobre esto, presiona uno o escribe la palabra alta o escribe la palabra baja. Ese tipo de cosas normalmente no lo hacemos cuando estamos hablando con otra persona. No le damos una lista de opciones, digamos, a una persona para que nos diga qué es lo que necesita. Simplemente nos dice cuál es su necesidad. Y eso es lo importante de Watson Assistant, tener una plataforma que permita poder construir asistentes virtuales de manera muy sencilla y que nos entienda de manera correcta. De hecho, muchas veces nos hemos encontrado con casos como este. Una persona que tiene un problema, digamos, vamos a decir, en el área de telefonía y está buscando quizás información en la aplicación web para encontrar en la aplicación móvil, perdón, para encontrar cuál es su problema. La respuesta a su problema no la encuentra, entonces quizás le manda un correo a soporte y no le contestan, entonces quizás podría hacer una llamada a soporte y soporte les podría estar mandando cierta información que no es importante o que no es relevante o no entiende cuál es el problema en verdad. Entonces, quizás el cliente vuelve a buscar ahora en la página web para encontrar cuál es el problema y vuelve a hacer más llamadas, etcétera, etcétera, hasta que encuentra cuál es digamos, la resolución de su problema. Pero esto puede llegar a tomar horas, días, a veces hasta semanas y puede volverse muy frustrante para alguien. Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido en algún momento alguno de estos problemas o se han enfrentado con alguna situación donde no los atienden como lo necesitan, con la velocidad, la personalización, pues una experiencia simplemente sin fricciones. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer con una herramienta de un asistente conversacional es que podamos tener la capacidad de poder resolver el problema del cliente desde el primer intento. Entonces, ya sea en algún momento que ustedes tengan algún tema, no sé, algún proyecto de emprendimiento, que quizás en algún momento tengan, o estén trabajando con alguna empresa que tengan estas necesidades, es importante que tengamos en mente que podamos tener alguna herramienta que pueda automatizar los procesos del negocio y que en algún momento tengan la capacidad de poder resolver mediante 3 espectros distintos. Entonces, uno de los temas principales es poder tener una resolución a una necesidad, es decir, cumplir con una tarea. Entonces, si el cliente quiere, por ejemplo, cambiar su contraseña, el asistente conversacional debe entender cuál es el problema y hacer algún tema o ejecutar algún proceso para que se haga el cambio de contraseña. Quizás en algún momento tengan la necesidad o la pregunta de cómo puedo resolver un problema de que no tengo conexión de internet en mi dispositivo, en mi celular. Entonces, quizás Watson los puede ir guiando paso a paso para poder entender cuál es el problema y ahí ofrecer una resolución al respecto. Entonces, no sé, todo al final es cumplir con una tarea que necesita resolver el cliente. Un segundo espectro es el poder buscar entre todo el contenido, el mar de información que existe en algún momento en la organización para poder encontrar rápidamente la respuesta a la pregunta del cliente. Entonces, en lugar de que tengamos digamos, si tenemos documentos, tenemos mucha información donde ya existe toda la información que requiere el cliente, no es necesario que le estemos plasmando en el asistente virtual. Directamente el asistente puede ir a buscar en algún lugar, en algún repositorio de contenido, ya puede ser en algún momento un content manager, puede ser en algún momento quizás Box, Dropbox, quizás en algún momento un sistema de archivos donde tenemos una gran cantidad de PDFs. Puede ir a buscar directamente el asistente virtual y encontrar rápidamente cuál es no solamente el documento que tiene la respuesta a la pregunta del cliente, sino que directamente puede decirnos la sentencia, ni siquiera el párrafo, la frase que mejor contesta la pregunta del usuario. Entonces, eso ayuda mucho en las organizaciones que tienen una gran cantidad de documentos a que rápidamente se pueda buscar directamente ya decía por ahí, Words, PDFs, la misma página web, por ejemplo, encontrar rápidamente cuál es la respuesta a la pregunta que acaba de hacer en lenguaje natural y proporcionar una respuesta. Y por último, este asistente, si en algún momento no puede resolver la pregunta del usuario, quizás no está entrenado para algún tipo de pregunta o quizás en algún momento por alguna regla de negocio no es conveniente que el asistente atienda al cliente, puede redirigirlo con el área de soporte específica que mejor va a ayudar al cliente. Digamos que si en algún momento el cliente dice, quiero cancelar mi cuenta, el asistente virtual no debería de estar contestando ese tipo de preguntas, más bien aquí lo que haría es mandarlo al área de retención directamente con una persona que puede tratar de convencer al cliente de no cancelar su cuenta.
Entonces, ese tipo, son 3 espectros: resolver tareas, buscar en el contenido y redirigir al área correcta. Son las 3 cosas que podemos hacer dentro de un asistente como Watson. Entonces, bueno, resumiendo un poquito, como decía, un usuario puede interactuar con nosotros a través de una gran cantidad de canales. De hecho, eso es importante. No importa el canal de comunicación en el que nos estén buscando, siempre debe de ser una misma experiencia, una experiencia agradable, personalizada, que entienda correctamente lo que nosotros le estamos tratando de comunicar al asistente. Entonces, ya sea teléfono, ya sea una página web, ya sea una aplicación móvil, ya sea Slack, Facebook Messenger, WhatsApp o cualquier otra herramienta, una solución como Watson Assistant tiene la capacidad de poderse conectar a este tipo de canales de comunicación, entender cuál es el problema, cuál es la necesidad del usuario y poder ayudarlo con alguna de estas 3 formas: poder completar una tarea, buscar en el contenido o darle la conversación hacia el agente correcto que bien va a poder ayudar en ese sentido. Entonces, me gustaría mostrarles una pequeña demostración de cómo funciona, digamos, una interacción con una herramienta como Watson. De hecho, en este caso, lo que yo tengo es una página web, es un banco, y yo estoy tratando de buscar, bueno, quiero tramitar un crédito hipotecario, un préstamo hipotecario. Entonces, digamos que tengo yo la página web y puedo ir navegando dentro de la página, podría buscar la información yo directamente en la página web, pero tengo en la parte inferior derecha un asistente virtual que me puede ayudar. Aquí veo 3 opciones que son, digamos, las preguntas más frecuentes, pero al mismo tiempo yo tengo un campo de texto donde yo puedo escribir lo que yo quiera. Entonces aquí yo lo que voy a escribir es: quiero tramitar un préstamo. Directamente el banco sabe que es una pregunta ambigua, entonces me puede preguntar: oye, ¿qué tipo de crédito buscas? ¿El crédito hipotecario o personal? Le estoy diciendo aquí que es un crédito hipotecario y le voy a dar cierta información. Aquí le voy a decir cuáles son mis ingresos. Vamos a decir que ganamos 50,000 pesos al mes. Si cuento con una vivienda propia rentada, le voy a decir que rentada, que tengo 10 años viviendo en mi hogar actual, 5 años en mi empleo actual. ¿Qué monto quieres obtener en el préstamo? Vamos a decirle 750,000 pesos. ¿Y cuál es el costo de la propiedad que yo quiero adquirir? 1,500,000. Entonces, toda esta información va a ser importante porque el asistente lo que va a hacer es buscar, bueno, más bien va a ejecutar un modelo de inteligencia artificial para tratar de ver si yo soy apto o no para obtener un crédito. Entonces, ya le doy todas estas variables, toda esta información, y Watson Assistant va a ir directamente hacia un modelo de inteligencia artificial, va a buscar, va a entender si soy apto o no para el crédito, y en este caso me dice que sí, que soy apto para el crédito, y me da ya un crédito preaprobado, me da toda la información: cuál es la tasa de interés, el costo anual total sin IVA, este tipo de información financiera. Y en este caso le doy un número de teléfono y también, bueno, ya tenía quizás registrado mi correo, y entonces lo que me dice es que me va a mandar la información para seguir vía correo electrónico, para seguir los pasos para poder continuar ya con el trámite del crédito. Pero en este caso ya estoy preaprobado, ya me lo aceptó. Voy a hacer otro caso en esta conversación. Me acordé de que tengo que pagar mi tarjeta de crédito, pero en este caso no tengo, perdón, una disculpa. En este caso no tengo la capacidad, bueno, no tengo directamente, no sé si ya cerró la sucursal, no sé si en algún momento ya no puedo pagar directamente la tarjeta. Y entonces directamente yo lo que puedo hacer es preguntarle a Watson si puedo ir directamente yo a pagar mi tarjeta o no. Entonces, quiero ver si está abierta la sucursal o no, si me da tiempo de ir a pagar mi tarjeta. Entonces le puedo preguntar directamente: ¿cuál es la sucursal más cercana a mi domicilio? Vamos a tratar de ver si puedo pagar o no la tarjeta. Y directamente lo que me va a decir el asistente es si puedo activar la localización en mi dispositivo para que rápidamente sepa dónde estoy localizado y cuál es la sucursal más cercana. Me da la dirección de la sucursal, y aquí en este caso lo que yo le voy a decir es a qué hora cierran. Entonces vamos a decirle, bueno, en este caso le pongo a qué hora cierran y me dice que cierran a las 6 de la tarde. Entonces no me da tiempo ya de ir a pagar mi tarjeta, pero le voy a preguntar que si puedo pagar mi tarjeta desde aquí. Y directamente me dice que sí puedo pagar yo mi tarjeta desde la conversación. Le voy a decir que quiero pagar la tarjeta de crédito porque también podía pagar gas, luz, internet.
y me dice que puede ayudarme a pagar el saldo de mi tarjeta de crédito, que el saldo total es de 1,249. Le voy a decir que quiero pagar el total, pero aquí hay un problema. Me dice que si quiero pagar 1,249, no voy a tener fondos suficientes para mantener el beneficio de tener una cuenta de ahorros sin cargos. Me quedaría sin fondos y me estarían cobrando comisiones. Entonces, en lugar de contestarle lo que me está preguntando, que si quiero pagar el total o el mínimo, le voy a preguntar cuánto tengo que mantener en mi cuenta para que sea gratuita. Y me contesta, cambia de tema. Me contesta la pregunta que tengo y después regresa a preguntarme si quiero pagar el total o el mínimo. Y le voy a decir otra cosa, le voy a decir paga 600 y me entiende. Me entiende a pesar de que no le di una de las dos opciones, me dice la respuesta correcta. Y otra cosa que puede hacer, como les decía, es buscar en la documentación. Entonces aquí lo que puedo hacer es preguntarle cuál es la tarifa de las transacciones internacionales, busca dentro de la documentación del banco y encuentra en los términos y condiciones directamente la respuesta a mi pregunta. Me dice que es el 0.5% del monto cobrado. Esa es la respuesta correcta a la pregunta que yo tengo de cuál es la tarifa de las transacciones internacionales. Entonces, ese es un ejemplo de cómo yo puedo empezar a conversar con un asistente virtual mediante texto. Esta es una página web, pero en algún momento quizás yo podría tratar también de conversar vía voz. Entonces, aquí tengo también una conversación que yo tuve ya anteriormente con el asistente virtual. Esta es una llamada telefónica en la cual le voy a decir al asistente que lamentablemente me robaron mi tarjeta. Entonces, a partir de eso voy a empezar a obtener cierta información para poder hacer el trámite completo y que me repongan, bueno, que me cancelen mi tarjeta anterior y que me la repongan por una nueva. Entonces, escuchemos la conversación. Hola, soy el asistente virtual de Banco Watson. ¿Qué puedo hacer por ti? Hola, tengo un problema, me robaron mi tarjeta. Lamento escuchar eso. Por favor, digita el número de la tarjeta seguido de la tecla numeral. De acuerdo, ¿me puedes dar el nombre completo del titular de la tarjeta? Jorge Alberto Paz Flores. De acuerdo. Por favor, ahora digita tu número de teléfono seguido de la tecla numeral. Te he enviado un SMS a tu número celular. Por favor, digita el código de verificación seguido de la tecla numeral. Muy bien. He confirmado que tus datos son correctos. Procederé a realizar el bloqueo de la tarjeta. Un momento, por favor. Listo. Ya ha quedado bloqueada tu tarjeta. A continuación, procederé a tramitar un nuevo plástico. Hay un costo por reposición de 200 pesos. ¿Estás seguro que quieres continuar? Sí, seguro. Perfecto. Por último, tengo registrado que tu domicilio es Alfonso Nápoles Gándara 3111. ¿Es correcto? Así es, correcto. Excelente. En un plazo de 5 a 10 días hábiles, recibirás el nuevo plástico a tu domicilio. Deberás presentar una identificación oficial para recibirla. El número de folio para futuras aclaraciones es el 03476. Te estoy enviando a tu celular el número de folio para que lo conserves como referencia. ¿Algo más en lo que te pueda ayudar? Nada más, muchas gracias. Hasta luego, fue un placer atenderte. Perfecto. Entonces, bueno, con eso podemos ver de que, digamos, en una conversación con el asistente virtual, aquí lo importante es la experiencia, es la forma en la cual nosotros estamos teniendo este tipo de conversaciones, poder entender las necesidades de los usuarios sin necesidad de darles menús de opciones o entrar en temas complicados. Aquí lo importante es la naturalidad, el entendimiento correcto y poder procesar correctamente las necesidades de los usuarios. Entonces,
Bueno, justo quería tocar por último, ya digamos antes de entrar al, ya digamos, platicar a profundidad con el del tema del asistente virtual, me gustaría hablarles sobre la situación actual que tenemos con el tema de los chatbots en el mercado. De hecho, es un tema bastante complicado. Como les decía al principio de la plática, hemos tenido por ahí cierto tipo de experiencias. Yo he tenido, por ejemplo, muchas experiencias con chatbots que prácticamente no entienden lo que yo les digo. Quizás en algún momento son muy complicados. Tienen menús de opciones que al final terminan siendo como los IVRs, que cuando te van diciendo en el teléfono, presiona uno, luego presiona tres, luego presiona cinco y te vas perdiendo en ese tipo de menús. O sea, al final he tenido varias experiencias negativas con otros chatbots. Y de hecho, hay una cifra muy interesante de Anthony Mullen, que es analista de Gartner, en la que dice que el 90% de los chatbots que funcionan hoy en día van a ser descartados o eliminados para el 2023. Entonces es muy grande, es 9 de cada 10 chatbots que existen en el mercado ya no van a existir el próximo año. ¿Y eso por qué? La pregunta principal sería entender el por qué está sucediendo ese tipo de problemas con los chatbots que existen actualmente. Entonces, hay dos problemas principales. Uno es que un chatbot puede ser fácil para poderse entrenar, es decir, cuando se empieza a construir y digamos, de la forma en la cual yo construyo el asistente no es tan complicada, no necesito de conocimientos tan profundos o temas así, pero en algún momento no son muy poderosos. Entonces, si en algún momento yo tengo necesidades más grandes, quiero hacer varios casos de uso, quiero que ejecuten transacciones complicadas o con otros sistemas, que abarquen otros canales, no solamente uno. Quizás en ese momento empiezo a tener problemas con ese tipo de chatbots. Y el otro tema es que sí, quizás es muy poderoso, es una herramienta muy poderosa para poder trabajar, pero requieren de gente muy especializada para poderlos configurar. Entonces, si en algún momento yo necesito entrenar al asistente, tengo que tener conocimientos de desarrollo, desarrollar quizás en Python, necesito ser científico de datos, entender de modelos de inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas se empiezan a volver bastante, digamos, temas bastante complejos y al final termina siendo una herramienta muy costosa. Entonces, ese tipo de problemas lo podemos encontrar con el asistente virtual y en algún momento nosotros tenemos que entender el por qué. Como decía, en algún momento podemos tener una herramienta que sea fácil de iniciar, pero produce experiencias que no cumplen con las expectativas de los usuarios, o al revés, pueden producir experiencias sin fricciones, pero son muy costosos de mantener. Si lo viéramos en una gráfica como la que ven en pantalla, quizás ahí pueden entender que quizás lo que nosotros podríamos estar buscando como lo ideal sería el poder tener digamos, el asistente en la parte superior derecha. Y esa significaría que podríamos tener una experiencia sin fricciones y al mismo tiempo tener un menor costo de mantenimiento. Entonces, bueno, como les decía, los chatbots hoy en día sufren de ese problema, de poder no, de tener estos dos tipos de problemas. Pero con una herramienta como Watson Assistant, podríamos tener la capacidad de poder tener una plataforma, como les decía en la parte superior derecha, que entregue experiencias sin fricciones y con un bajo costo de mantenimiento. Entonces, eso es importante considerar al momento de elegir cuál es la herramienta de asistente virtual que queremos utilizar, porque, digamos, una herramienta que nos permita construir de manera muy rápida un asistente sin que tengamos que tener, digamos, un nivel de conocimientos de programación profundos o de desarrollo de modelos de inteligencia artificial y que pueda entregar soluciones muy poderosas, es justo el objetivo digamos, de una herramienta como Watson Assistant. Y hablando ya específicamente del por qué, sí me gustaría profundizar un poquito en cuatro puntos relevantes de por qué es importante Watson Assistant, por qué tiene ese poder, por qué tiene esas características que lo haría volverse como una herramienta sin fricciones y que al mismo tiempo tenga esas capacidades poderosas. Entonces, hablando de eso, tenemos un punto principal que es, tiene muchas herramientas de tipo nativas, muchas capacidades nativas que nos permitan en algún momento tener a una herramienta inteligente con un motor de inteligencia artificial muy poderoso
y que permita sugerir opciones alternativas, detectar cuando se necesita un agente humano, poder encontrar respuestas concretas en documentos, todo este tipo de cosas lo hace de manera nativa. Es decir, no necesito yo programar o desarrollar ciertos módulos que permitan hacer este tipo de acciones. Todo lo hace de manera automática. Entonces, aquí lo importante es que cuando hay una experiencia con un asistente como Watson, no hay necesidad de desarrollar algo complejo y los usuarios van a poder, van a poder preguntar lo que sea y el asistente va a poder entenderles sin mayor tema. Entonces, hablando de eso, también, obviamente, este tipo de experiencias sin fricciones es importante que los podamos tener en teléfono. Como lo vieron en la demo, justo uno de los temas más relevantes es que podamos tener este tipo de experiencias de manera telefónica y que podamos conversar con el asistente de manera fluida y de manera natural. Como vieron en la conversación, en la llamada, yo pude estar conversando y en algún momento me mandó mensajes de texto para autenticarme o para mandarme ciertos temas que sean relevantes que yo guarde en mi dispositivo, en mi teléfono, pero al mismo tiempo empiezo a tener una conversación donde no me limitan qué es lo que yo puedo hacer. Yo puedo decir cuál es mi necesidad, mi problema, y me va guiando para poder resolverlo de manera concreta y de manera sumamente natural. Entonces, bueno, un tema de por qué, digamos, de cómo podemos empezar a construir asistentes virtuales con Watson Assistant, es justamente el tener la capacidad de poder construir de manera muy rápida, de manera muy sencilla, un asistente conversacional. De hecho, sí les puedo decir por la experiencia que un asistente, digamos, de manera funcional, de manera concreta, yo podría empezarlo a construir, digamos, un asistente de preguntas frecuentes, algo un poco más básico, pero lo podría construir en cuestión de horas. Yo puedo empezarle a decir directamente a Watson. De hecho, la interfaz es como la que ven en la parte derecha, del lado derecho. ¿Cómo nosotros podemos empezar a construir un asistente? Simplemente le vamos diciendo cuál es la necesidad. Nosotros le llamamos acciones. Las acciones son, digamos, necesidades del usuario que tienen que ser resueltas. Entonces, cada necesidad lo vamos mapeando como una acción. A Watson le decimos normalmente cómo preguntan esa acción o esa necesidad. Y a partir de eso también le puedo dar otros ejemplos de cómo podrían estar preguntando y yo voy construyendo pasos. Los pasos son, digamos, qué se va a seguir o qué le tengo que decir o qué le tengo que preguntar para poder cubrir esa necesidad que tiene el usuario. Y después ya lo puedo implementar en una página web, en vía telefónica, en WhatsApp, en alguna otra herramienta sin mayor problema, de manera muy rápida. Nunca entro en un tema de código, no tengo que aprenderme qué es una intención, una entidad, un árbol de decisión, temas que otro tipo de herramientas quizás sí lo mencionan un poco más. En este caso, Watson Assistant, simplemente yo plasmo dentro del entrenamiento cómo normalmente interactuaría con una persona. Y así directamente puedo construir rápidamente un asistente. Y este mismo asistente igual también me da la posibilidad de que yo pueda en algún momento, digamos, bueno, plasmar, digamos, dashboards o reportes que nos digan cómo se está funcionando o cómo se está utilizando el asistente conversacional. Cuántas llamadas se han hecho, cuántos mensajes he recibido, cuántas conversaciones, de esas conversaciones, cuántas sí han terminado completamente de manera correcta, es decir, Watson sí pudo ayudar a la persona, o cuántas en algún momento se tuvo que redirigir con un agente humano, cuántas Watson no entendió, que quizás en algún momento me puede ayudar para hacer algún tipo de reentrenamiento. Todo ese tipo de dashboards me dan la capacidad de poder entender cuál es la situación actual del asistente y cómo puedo mejorarlo de alguna manera. Y por último, la integración. Eso es un tema también sumamente importante, donde la capacidad del asistente virtual debe de poderse conectar prácticamente con lo que sea. Entonces, si en algún momento yo tengo la necesidad de poderme conectar con algún canal de entrada, como decía, páginas web, o bueno, tener un widget dentro de una página web, quizás tener en algún momento una conversación dentro de mensajes de texto, quizás en algún momento WhatsApp, en Twitter, mensajes directos en Twitter o en Facebook. Cualquiera de esas herramientas, de estas herramientas tendría que tener, digamos, entrada por medio de Watson Assistant, y también Watson Assistant tendría la capacidad de poderse conectar con otro tipo de aplicaciones para resolver los problemas. Por ejemplo, en la llamada, cuando yo le dije a Watson que perdí mi tarjeta de crédito, bueno, que me la robaron,
En este caso, Watson tiene la capacidad de poderse conectar con una solución que guarde, digamos, o que haga este tipo de movimiento, que cancele la tarjeta de crédito y que me genere una nueva y que confirmar a qué dirección me la van a mandar. Todo ese tipo de elementos o todo ese tipo de acciones es conectarse con otros sistemas que hagan ese tipo de tareas. Entonces, Watson tiene la capacidad de conectarse prácticamente con cualquier sistema, también con cualquier repositorio donde se encuentren documentos que yo necesite en algún momento leer o buscar, que el asistente busque cuál es el párrafo, la sentencia que mejor contesta la pregunta del usuario. Y también en algún momento con herramientas de centro de contacto para poder transferir la llamada hacia un asistente, hacia otro tipo de asistente humano. Y un mensaje también importante aquí es la capacidad del motor de Watson. Watson tiene un motor sumamente poderoso que se compara quizás con algunas otras herramientas como Dialogflow, Rasa, Luis, de manera superior. Y también el tema del idioma es importante. Watson entiende cualquier idioma. Digo, en este caso a nosotros nos interesa el idioma español y ese tema es sumamente relevante. De hecho, tenemos entrenamientos para poder utilizar, digamos, o comprender mejor el español y específicamente el español mexicano. Entonces, también está personalizado para que podamos entender correctamente algún tipo de idioma y no solamente nos enfoquemos solamente en un español general, sino ya mucho más especializado. Chileno, mexicano, argentino, colombiano, diferentes tipos de español que tienen diferentes entonaciones y en una llamada sí es importante que podamos entender cierto tipo de palabras específicas y cierto tipo de entonaciones distintas. Y el tema también de la experiencia que tiene Watson. De hecho, Watson actualmente está atendiendo a 150 millones de usuarios activos al mes. Entonces, muchas veces, aunque ustedes no lo vean o no sepan, no tiene escrito Watson en la página del banco, por ejemplo, pero múltiples bancos, empresas de telecomunicaciones, de retail, etcétera, etcétera, tienen a Watson actualmente. Entonces, actualmente Watson está atendiendo prácticamente al 2% de la población mundial al mes. Esa es una cifra bastante interesante. Por último, me gustaría mostrarles una última demostración, una pequeña demostración que trata sobre lo que hemos construido, por ejemplo, en una parte del sector salud. Esta es una demo, pero es una demo que habla de cómo con una herramienta como Watson se puede construir una herramienta de fisioterapeuta. Entonces, digamos que es una persona que tiene, en este caso es un paciente, el paciente tiene todavía, bueno, tuvo una lesión en la rodilla y está en rehabilitación, está en recuperación. Entonces, además de la ayuda que le da el doctor, también es bastante complementario, es bastante bueno tener una herramienta que me vaya ayudando a ver cómo voy progresando en el día a día en mi recuperación. Y para eso justo tenemos esta herramienta de Watson. Y Watson lo que va a hacer aquí es diagnosticar de acuerdo a lo que ve. De hecho, está conectado con un sistema de realidad aumentada y puede reconocer cómo va mejorando el paciente día a día. Entonces, bueno, vamos a ver esta demostración. Bienvenido de nuevo. Gracias por usar la app de Mi Terapeuta Personal. ¿Cómo te sientes hoy? Lamento escuchar eso. De la escala del 1 al 10, ¿cuánto dolor tienes? 0, si ya no hay dolor, 10 para el peor dolor del mundo. Excelente, me agrada escuchar eso. Déjame ver cómo va esa pierna hoy. ¿Puedes doblar la rodilla derecha como en este video, para que pueda ver qué tanto puedes enderezarla? Recuerda que tu privacidad es muy importante para nosotros. Todas las imágenes y videos serán procesados en tiempo real en el dispositivo. Ninguna imagen o video será guardada o compartida. Solo obtendré el ángulo de cuánto puedes doblar y enderezar la rodilla.
No se necesita ningún sensor adicional, solamente tu cámara. Wow, excelente. Lo has hecho muy bien hoy. 77 grados ha sido tu mejor récord, incluso mejor de lo esperado. Por favor, continúa cuidando de tu rodilla, le daré seguimiento a tu progreso. ¿Algo más en lo que te pueda ayudar? Hasta luego. Fue un placer atenderte. Perfecto. Aquí digo, también mencionar que la demo que estamos viendo está, pues digo, escucharon que tiene la voz de Watson. Nosotros no estamos interactuando por voz, pero bueno, es una adición que se podría generar en algún momento, por ejemplo, para gente que tenga problemas auditivos. O sea, el tema de poder cubrir o ayudar a alguna persona que tiene algún tipo de problema, digamos, ocular o auditivo, etcétera, justamente una de las herramientas que más pueden ayudar es el tema de Watson. Entonces, justo a diferencia de la llamada que vimos en la demo pasada, donde sí estaba yo conversando con el asistente y el asistente me respondía de manera concreta. Entonces, bueno, concluyendo el tema, este tipo de asistentes virtuales son muy poderosos. De hecho, es una de las herramientas que en el mercado nosotros estamos viendo que tiene mayor penetración. Hay una mayor aceptación de este tipo de tecnologías, a diferencia quizás de algunas otras que están todavía como herramientas o tecnología un poco más emergente, que quizás todavía la adopción está un poquito más lenta. En este caso, el asistente virtual es una herramienta bastante poderosa que ha mostrado beneficios en múltiples ámbitos, empresarial, incluso en el educativo. Tenemos por ahí varios casos de uso donde hemos utilizado a Watson como un Watson que ayuda directamente a los alumnos, por ejemplo, para dudas que tienen que ver desde temas de inscripción, de temas de llevar el progreso no sé, de algún trámite escolar, hasta por ahí algún tema que tiene que ver con tutorías o ayudas específicas. Watson también tiene bastante experiencia con ese tipo de cosas. Empresas no tienen que ser empresas grandes, pueden ser también empresas pequeñas de emprendimiento, donde Watson está ya actualmente funcionando de manera concreta, atendiendo a todas las necesidades que tienen los usuarios. Entonces, son herramientas, como decía, bastante poderosas y al mismo tiempo también es una solución que puede ofrecer una facilidad para la construcción de los asistentes virtuales. Entonces, si en algún momento ustedes tienen la necesidad de crear un asistente, no tienen que aprenderse, digamos, o tomar cursos de ciencia de datos, no tienen que aprender a desarrollar en algún lenguaje de programación en concreto, no tienen que tener conocimientos profundos sobre alguna herramienta de inteligencia artificial. Con que simplemente tengan muy bien o muy claro cuál es la necesidad, cuáles van a ser las necesidades de los usuarios y cómo las van a poder resolver, qué tipo de información quieren presentar como respuesta o alguna acción en concreto o alguna búsqueda en alguna base de conocimiento. Con eso es suficiente para que puedan construir un asistente virtual. Entonces, bueno, sin más por el momento, les agradezco el tiempo, les agradezco sobre todo este espacio para poder platicar sobre la importancia de los asistentes virtuales y sobre todo lo que nosotros tenemos dentro de IBM para poder solucionar este tipo de necesidad. Les agradezco el tiempo y aquí dejo también mis datos por si quieren seguir platicando un poquito más o tienen alguna duda sobre esta herramienta. Muchas Muchísimas gracias, Jorge. Estuvo súper interesante la plática y justo como, no sé, se me voló la mente que esto puede ser, como decías, un gran apoyo para emprendimientos. Entonces, estuvo súper interesante. La verdad, sí me quedé como, quiero saber más de Watson. Pero muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias también, pues, por darnos esta gran plática. Y no sé si alguien tenga alguna duda. Digo, creo que quedó súper clarito, pero la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. Estuvo muy interesante y pues bueno, eso sería todo para esta plática. Recuerden que tenemos otras pláticas
en estos últimos momentos del hackathon. Y pues muchas gracias, Jorge, por todo tu apoyo y por esta gran plática. Claro que sí, con mucho gusto. Que te va Hasta muy luego. bien. Hasta luego, chicos, a todos.